Bueno, ¿cómo vamos a empezar el obituario? Pues no sé, entre correcto y un poco. Se te nota. Me guardo el comentario, me guardo el comentario para la grabación. Bueno, venga, dale. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que... No, hoy no. Hoy no somos el podcast que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Hoy un poquito distinto. Porque sí, Chuck Norris ha decidido cerrar su último informe de colisiones. Hay quien dice que no ha muerto, que simplemente detectó una interferencia demasiado grande entre nuestro mundo y el siguiente y ha decidido ir a resolverla personalmente. Desde aquí, un pequeño homenaje al único ser humano, si es que era humano, capaz de coordinar un modelo federado sin BCF, sin BEP y sin modelos, claro. Papas Bueno, de Chuck. ahí igual conocemos algún otro animal que sea capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, también es cierto. Dicen que Pero Chaka, estaba por él, dicen que Chaka ha muerto, pero que ya se encuentra un poco mejor. efectivamente. Y sí, pensándolo bien, de hecho, igual ya puede escuchar bien sin miedo. Nosotros, por si acaso, vamos a intentar estar a la altura o por lo menos no generar demasiadas Debo, incidencias. debo decirte que no te veo demasiado afligido por la muerte de Chuck Hombre, Norris, a ¿eh? ver, en Veo el que fondo es que se fue sin escucharnos. le tienes ahí el resquemor de que se fue sin escuchar un Ahí episodio hay de Bienra. un come-come que, De bueno, que incluso le mandamos un día un correo y no nos ha contestado. esa se la guardo. Mm. Se va a enterar. Cuando le pille, se antes cuando le pille. En fin, bienvenido, querido oyente. Hoy va de jardines. Sí, sí, no, no te has equivocado, de jardines, porque nos vamos a meter en un jardín en el que más o menos hemos entrado de cuando en cuando y todos hemos comentado alguna vez alrededor de una cerveza. Jardín del que pocos salen bien parados. Formación BIM en la universidad. Chun, chun. Toma. Vamos, vamos a hacer amigos. Eso existe. ¿Cómo? Si eso existe, dijiste. Sí. Bueno, yo qué sé si existe. Lo que... A ver, en realidad es que todos nos vamos poniendo de acuerdo en que BIM es cada vez más imprescindible. Y aquí pongo muchas comillas porque, bueno, lo de todos, todos los que nos ponemos de acuerdo en eso, nos vamos poniendo de acuerdo. Se hacen planes estratégicos, lo dice el mercado, lo dice LinkedIn y lo dice ese compañero que hace renders con cuadros raros y con un poquito de niebla. Pero después miras hacia la universidad y como poco la cosa está interesante. Las más de las veces Pero espera, interesante como diría un español, interesante como No, diría no, un no, inglés. interesante como diría un inglés de Rafa. Ah, vale, vale. En los más de los casos, desconocimiento absoluto, pero absoluto. En el mejor de ellos, habitualmente, alguna asignatura suelta, alguna herramienta, poquitas, modelos que no se relacionan con nada porque no tienen nada con qué relacionarse. Eso sí, que pesan más de lo que enseñan y la sensación de que hay algo que no acaba de encajar. Entonces son livianos porque no enseñan nada. No, no enseñan, no puedes estar cargado de detalle y no mostrar absolutamente nada. Eso es la triste paradoja. De todas formas, hoy no va de herramientas, va de lo que significa enseñar BIM y de la pertinencia, si existe, de hacerlo. Va de si estamos formando profesionales o usuarios que hacen clic en botones. Y de si la universidad está, incluso de si debe, liderar el cambio. O si, como tantas veces, llega tarde a la fiesta. Spoiler. Liderar. Lo que se dice liderar no parece. Y como es habitual, y ya se ha ido por ahí, no estoy solo al mando, que bastante peligro tendría eso ya de por sí. A mi lado, Rafa Tenorio, músico de rock por vocación, cómic en vena y tecnología en el bolsillo. Capaz de pasarse de hablar de BIM a una pedalera de guitarra sin transición y que tenga más coherencia que muchos VEPs que hemos visto por ahí. Si algo suena bien, y sobre todo si algo suena bien aquí, trabajo de Rafa. Probablemente trabajo suyo. Muy Madre mía. buenas.
Muy buena, es que da menuda introducción. Joder, se nota que está sensible por el tema de Chuck, ¿eh? Ya te Está, digo, ¿verdad? Sí, sí, esto, Joder, sí, sí, está, madre madre mía. mía, viene. me he saltado la lagrimilla, madre mía. Y este que también suena por detrás, indispensable en el trío de Bimres, del resto no preguntamos, Rogelio Carballo. Autodenominado Becario BIM, y lo de becario ya es más una marca registrada que realidad, porque con los años que llevan esto, bueno, habrá que visto caer más revoluciones digitales y cambios de paradigma, este sí, que rendes con niebla. Especialista en detectar humo BIM a kilómetros de distancia y encontrar la referencia adecuada de Daniel Kahneman en cada episodio de BIMRES. Rafa Rogelio. Mm. A ver, creo que el año que viene ya me ascienden, ya me quitan lo de becario, me quitan la medalla. Pensé que te iban a quitar lo de Daniel Kahneman. No, por Daniel cierto, que no has Kahneman. dicho nada porque lo haya pronunciado bien a la primera. No, es verdad, me sorprendió. Es que lo tenía escrito. Ya vi, ya. Supongo que la IA te ha dicho cómo se escribe una vez. Lo de Pero bueno, detectar humor sí que lo llevo a gala. O sea, últimamente además, ¿sabes? Esto de las alergias lo que tienes es que cuanto más alergeno te expones, más alergia coges. Pues no sé, tío, estoy en esa mierda, a mí me ha estoy en pasado de ese. hacerme tosera a directamente picarme. Yo ya, o sea, renuncio. Es decir, me doy la vuelta y me voy. Cuando veo que me viene una nube de humo empaquetado con lacito, Hostia, y cuando ves que te llega un WhatsApp de alguien que hace igual un año que no te manda un mensaje, para invitarme a tomar un café. por ejemplo, Por ejemplo. por ejemplo, Bueno, hace tengo tiempo que que no decir. hablamos, Rogelio. Tengo que decirte que hay el que últimamente pincha más en hueso es Rafa, ¿eh? Al que le atacan más duramente es a Rafa. Es que Ya, he tenido porque recientemente una experiencia de esas Yo que te dejan pensando. debía descubrir que habitualmente soy bastante tautizo, como diría mi tío. O sea, soy de café fácil yo. sí, sí, bueno, el mío todavía está esperando a que vayan a recolectar el café y a tostarlo. O Yo sea, soy de café con gotas. Lo que pasa es que son las gotas que colman la paciencia. no, no, yo hay con algunos personajes con los que tienes que poner muy en modo erizo, o sea, Ay, pero bueno, bueno. arranquemos sin anestesia, señores. BIM se vende como competencia imprescindible, pero se enseña muchas veces como si fuera un curso de botones premium con certificado, que no falte certificado, y café frío. Y la universidad no está para fabricar operadores de software, desde mi punto de vista, ojo, pero tampoco puede mirar al mercado como si fuera una moda pasajera, ¿no? El sector está transformándose. El mercado BIM crece, a ver, depende de las fuentes, pero en torno a un 11, algo más de Un un diez once por por ciento ciento anual, Números redondos, 10% al año. 10% al año, me vale. Contratación pública, en España por lo menos, se empuja con un calendario de implantación obligatoria, que bueno, vamos a dar por bueno. Y Va a la buen voluntad, ritmo ese calendario, va a buen ritmo, se cumplen los hitos. digamos Igual que eso se quedaba para un episodio de Vinras de los de meterse en el charco. hay hitos. A mí me parece que Sí, más que hitos hay gritos, pero pero la teoría es que hay hitos así llegas a él, o sea, no que sea un hito. mi duda, para no meterme en más de un charco al tiempo, es si la universidad debe enseñar BIM como conocimiento formal, como alfabetización digital transversal que atraviese todo el plan de estudios, o directamente no tiene sentido que lo muestre. Uf, o sea, es que vamos, si empiezas así ya, con esta pregunta ya se acaba el episodio. Eh, mm, no sé, yo desde luego no creo que se pueda enseñar como una simple herramienta, debe ser algo transversal. Pero claro, estás hablando de una universidad que es incapaz de Transversal, hacer. espera. O mucho ha cambiado la universidad desde que tú y yo estudiamos. O Ya, pensar en Que poner de podría. acuerdo a Claro, a dos, 5 departamentos no, para no, que hagan. a dos departamentos. ¿Ves? Que esto va a tener poco recorrido. Así no puede. Es que con estas mimbres no se pueden ganar, no se pueden hacer. no. Que Rafa, digo que la asignatura de proyectos, esto es como la asignatura de proyectos. eh, tiene que de hecho creo que ha cambiado, ¿no? Que ahora no se gestiona, o sea, atañe a más cátedras aparte la de solo proyectos, ¿no? Sino que va pasando instalaciones, construcción y demás. Pues en la metodología BIM debería ser eso también un conocimiento transversal, ¿no? Que vaya pasando bueno, pues eso, entre departamentos, entre cátedras.
Eres debería. Dos capaz de cosas. decirlo sin pensar en tu experiencia universitaria, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Sí, sí, claro. Estoy haciendo la lista de los Reyes Estos Magos. somos La lista de los Reyes Magos. Dos cosas, que sepas que el algoritmo que hace los shorts puede coger ese momento fantástico que has estado haciendo malabares Haciendo, con la mano. sí, No, para porque si ese. no estás en foco, que solo está en foco el que habla, no aparece. Ah, te has salvado por los pelos, ¿eh? Bueno, justo por los pelos igual no, pero A ver, bueno, sí, por los más que los míos. Yo creo que esto es como si dijeses que, o sea, tienes que usar la calculadora o el lápiz. ¿No? Es que es una herramienta, no una herramienta pero en este hablando de caso, software. Rogelio, que es una No, herramienta que no cruza de un lado hablando a otro, como decía Rafa, exactamente. de forma transversal. Es como si me dices que tienes que hacer los proyectos dibujando. Pues Y peor aún, en el siglo XX se había que hacerlas dibujando, pero nadie y tenía que. colaborativos, porque Bueno, esa claro, es otra buena. ¿cómo pones a colaborar a, a tres universitarios que están cada uno a su bola? Pues eso sería lo más fácil. El problema no es ese. El problema es diseñar planes de estudio y programas que, de hecho, hagan hincapié y eduquen y formen competencias sobre cómo funciona la vida profesional, que es colaborando. Vale, yo O sea, no me voy a meter pero todavía claro, ahí, pero solo recordar una cosa. Autonomía, ¿cómo es? Ah, autonomía universitaria. no, la independencia que tiene el profesor Bueno, para eso se llama libertad de cátedra en un eso, sitio. libertad de cátedra. Claro, He claro, dicho, pero, pero es que tú dime lo que quieres, que yo en mi aula hago lo que me salga de las narices. la libertad de cátedra es libertinaje de cátedra, porque ya la libertad de cátedra desapareció hace tiempo. Eso es lo que hizo que tú y yo tuviésemos que estudiar en pleno auge de las metodologías de cálculo matricial, cálculos con método de Cross, en vez de enseñarte a predimensionar correctamente. Hablo de cálculo de estructuras, o que algún profesor te apareciera Pero con transparencias el de cross 1900, es, fechadas, porque además lo ponía debajo, ponía la fecha, 1980, cuando tú estabas viendo asignaturas en el 95, o sea, cero actualización, cero, bueno, o hombre, sea, los modelos de cálculo tampoco han evolucionado. Bueno, sí, los modelos, sí, los materiales tampoco han evolucionado tanto. no, que va. En esa fecha, desde 1980 hasta 1995, pasaron cuatro normas de cálculos de estructuras. Madre mía. O sea que, bueno, cuatro normas de cálculo de hormigón, no de cálculo de estructuras. De cálculo de estructuras Claro, ahora pero vamos a ver, también hay había una cosa más, ahí. las de acero, Ah, las de madera. deben enseñarte a calcular, no a aplicar una normativa. Efectivamente, pero es igual, pero sí que quiero decir que sí que modificaron los materiales, porque digamos que, bueno, los coeficientes de No, porque el seguridad. coeficiente de elasticidad sigue siendo el coeficiente de elasticidad, los deltas siguen siendo los delta y al No, pero final el diseño tiene en cuenta, o sea, el diseño de estructuras tiene en cuenta esa variabilidad, pero es igual, quiero decir que el círculo de BIM para mí es Moore como la es calculadora. eterno. El círculo de Moore es eterno. Sí, efectivamente. El BIM es como la calculadora, quiero decir, utilizas la calculadora porque es una parte fundamental, una herramienta fundamental dentro del proceso de desarrollo de un proyecto y lo utilizas para medir superficies, para calcular estructuras, para medir vatios, para lo que sea. Pues Vale, te lo estamos hablando compro, te estamos lo hablando de compro. Pero el discurso institucional habla de metodología colaborativa, ciclo de vida, gestión de la información, estándares, ISO 19650, y el primer día puede ser, vamos a modelar un muro. Y no está mal Hombre, modelar, habrá que empezar pero por el principio. sí, vale, sí, pero si todo se queda ahí, al final lo que estamos es vendiendo CAD con proteínas. Todo lo demás o sea, todo lo demás es adquirible con la práctica profesional. Lo que no es adquirible Bueno, con la esto práctica también. profesional no, lo que no es adquirible con la práctica profesional es la parte colaborativa. Es que ahí es donde estamos. Al final todo es la parte complicada. Todo lo demás es resoluble. Con las herramientas y competencias que te da la universidad, todo eso se puede resolver. Lo que no se puede resolver es no crear una cultura de colaboración en donde donde todo un equipo aprenda a hablar en el mismo idioma, aprenda a gestionar sus tareas, aprenda a compartir sus documentos, a tener una estructura para poder hacer esa compartición efectiva, etcétera, etcétera. Lo otro lo podemos, pues un Master bien cualquiera de estos que tenemos la fortuna de Vale, colaborar. vamos por lo que no es resoluble. Hay una promesa, que es la de empleabilidad inmediata. Y hay una trampa, que es la de convertir la carrera en una academia de certificaciones. Certificaciones que además te caducan antes que la licencia de software.
en un mercado donde casi el 80% de los profesionales declara que necesita trabajar digitalmente, que ya me parece sorprendente que haya un 20 que dice que no, y donde la reducción de errores puede llegar al 70% si detectamos digamos, con tiempo, detección temprana, interferencias, la presión, coño, es que es inmediata. O sea, debería salir sí o sí de la universidad. Y Mm, es más, ¿qué tendríamos que tener? ¿Modeladores competentes? ¿Profesionales o profesionales que entiendan procesos, información, coordinación, toma de decisiones, colaboración, intercambio de datos? Yo lo tengo claro. Bueno, ya la pregunta la he hecho con cierta tendenciosidad, no pasa nada. con un poco de sesgo. No, hombre, evidentemente, yo creo que la universidad no está para hacer, siempre he dicho, digamos, personas con una con posición privilegiada en la lista en las listas de empleo. La universidad está para crear el siguiente sistema que venga después de BIM. No sé si me explico. Sí, no, no, Porque, sí, yo contigo en ese caso estoy completamente de acuerdo. O sea, aquí no se trata de crear, de dar empleabilidad, sino amueblar mentalidades. exactamente, y recordemos que BIM nació en una universidad. No nació en una práctica profesional. Esto es una cuestión teórica que después se fue desarrollando mediante herramientas, procedimientos, procesos, etcétera, pero que nació como una tesis universitaria. La universidad tendría que estar pensando ya en el siguiente sistema. Debería haber gente por ahí. Lo que pasa es que seguramente en las universidades americanas sí que la hay, pero aquí no. Aquí todavía Ah, yo también creo que muchas veces ¿cómo se dice? Idealizamos mucho lo de fuera y pensamos que lo de aquí no vale y después te das cuenta de que Bueno, lo tú que no, pasaste por lo la que no universidad, vale ¿qué me es estás ni lo de fuera ni contando? lo de aquí. Pero Bueno, no sé lo de fuera, pero lo de aquí tú ya lo has vivido. Tampoco. piensa que aquí a veces nos ganan por buenos, pero también nos ganan muchas veces por malos. Entonces no creo que sea tan problemático. Me parece más problemático el pensar que si el BIM es transversal, meterlo en una asignatura aislada sería como enseñar trabajo en equipo martes de 10 a O 12. Claro, como solamente hacer dibujo en la asignatura de dibujo técnico, de geometría, y no hacerlo en la de proyectos, ni en la de estructuras, ni en la de, no sé. Quiero decir que al final estás hablando de un lenguaje casi. Estamos hablando casi Pues de un. ahí voy. O sea, ¿tiene sentido una asignatura bien suelta o toca por narices implicar a toda Eso nos lleva a la primera pregunta que hiciste. ¿Conoces una universidad donde dos departamentos colaboren para poner pero, Es que unas ahí asignaturas está. coordinadas? perdón que interrumpa, pero estamos hablando de si tiene o no tiene sentido. Es decir, no lo que ocurre en la realidad, es, No, creo, no, sino lo que deseamos. Yo no. creo que sí, que lo deseable es que efectivamente o sea, que haya un recorrido transversal entre distintas asignaturas que traten la metodología para que se pueda, porque si no, hacerlo en una sola asignatura, BIM 1, BIM 2, BIM 3, BIM 4, en años seguidos, es meterlo en corralitos pequeños y Eso estancos. es que eso todos estamos de acuerdo. No va, no va a haber ninguna. No, no, Todos, vamos, si no creo que estuviéramos haya. tan de acuerdo, Lo estarían estaríamos viéndolo. haciendo, claro. También eso es aplicable al resto del campo semántico de una formación universitaria en un curso, sea arquitectura, sea ingeniería de caminos, sea ingeniería de A mí telecomunicaciones. esto me suena, todo es importante. Y cuando todo es Eh, importante, no, a mí me suena a estos son los cimientos y sobre los que tú vas a edificar tu proceso de conocimiento. vale. Quiero decir, y Melonazo ahí, como dices tú, melonazo ahí. permean todo el Rogelio, subsuelo. melonazo ahí. Esto es importante, es base, es transversal y lo tiene que impartir alguien que no tiene ni idea de qué es BIM. ¿Qué hacemos? Pues contratar a alguien que sepa, que la universidad no sepa. Bueno, y vale, ¿y qué quitamos? Porque para meter a alguien Eh, hay que sacar a otro. ¿Qué quitamos? Buena pregunta. Claro. Diagonalización de matrices, Estamos dispuestos a integrales reorganizar triples un currículum incompleto. integrales dobles y triples y integrales paramétricas y ecuaciones diferenciales. En la mitad de en el 95% de las cuestiones que tienen que ver con la carrera no tienen, o sea, por lo menos con la nuestra, no sé en las ingenierías, pero en arquitectura el 95%. ¿Tú has hecho, cuál fue la última vez que hiciste una ecuación diferencial?
Hombre, yo todos los días, esta mañana he hecho unas Ah, cuantas bueno, antes de sí, sí, para levantarme. desayunar es un gran ejercicio No, no, para antes de Rascar las levantarme. cañerías. sí. Quiero decir, hay mucha grasa que rascar. Y es más, y a lo mejor incluso la Sí, pero propia. esa grasa normalmente la carga quien no tiene ninguna intención de Eso es otra modificarla. cuestión. Eso es otra cuestión. Pues tú y yo, bueno, no sé tú, pero yo viví el debate sobre el cambio de plan educativo en la carrera y las, digamos, batallas dignas de mejor causa por salvar tus horas Tus lectivas. horas de clase. Claro, y vamos, todo era fundamental. Yo creo que hasta la jardinería era algo que no podía ser arquitecto si no conocías la diferencia entre una O redondesia y una. ficus in potus. Sí, efectivamente. Quiero decir, está claro que aparte es que las cuestiones no sean inmutables. Es decir, un plan de estudios no tiene ningún sentido que el plan de estudios de una formación universitaria tenga más de 5 años de vigencia. Esto debería estar siempre evolucionando y adaptándose. Y lo que pasa es que, claro, las estructuras universitarias son extraordinariamente rígidas. Estamos hablando de personal funcionario, estamos hablando de que, bueno, hay un orden de magnitud que está por encima del interés del alumno y de la propia calidad de la formación. Y mientras eso no cambie, va a estar complicado. Pero eso tienen que cambiar los que están dentro. Que no tiene ningún No tienen incentivo. ningún interés ni ningún Y incentivo. no tiene ningún incentivo para cambiarlo, es justo al contrario, ¿no? O sea, como decía Recuenco, pues toda organización que alcanza determinado tamaño tiene como último fin su propia supervivencia, ¿no? Pues la universidad tiene ese tamaño y esa masa crítica. ¿Y Su el objetivo es la mercado? permanencia. ¿Y el mercado debe la universidad atender al mercado con agilidad? ¿Debe responder? ¿Debe provocarlo? Porque, a ver, en España, con el plan BIM de la contratación pública, el mensaje es claro. El mercado público exige gestión estructurada y estimaban, no sé, 3.000 y pico millones de ahorro anuales. ¿Debería la universidad adelantarse al mandato o esperar a que los que salen de la escuela se peguen de bruces contra la realidad en el primer proyecto público que ven que no pueden ejecutar? Es que yo no puedo evitar ser cenizo otra vez. No, va, pero eso va contigo. No, pero nos preparó para el mercado la Universidad de La Coruña, nosotros con medias anuales, con medias para sacarse la carrera de 12 años y sacándonos a la carrera, eso, con 30 y muchos en lugar. Lamentablemente, es lo deseable, sería lo deseable que, no esté, que en este caso, que todos los casos sí que nos prepare para el mercado y que vaya por delante del mercado. O Es que que vaya ahí, por. ahí voy. Una cosa es que te preparen para el mercado de hoy, cuestión que es completamente ridícula, porque si yo empiezo hoy y me preparan para el mercado de hoy pensando que salgo dentro de 5 años y el mercado Claro, dentro pues de es cinco ya años será otro, tarde. no tiene mucho sentido. Con lo cual, lo razonable sería que la universidad fuese punta de lanza y que digamos, la desconexión se diese por arriba, no por abajo. Sí, eso, que fuese adelantada al mercado. Yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, la universidad no tiene que estar mirando el mercado. La universidad tiene que estar desarrollando conocimiento puntero o conocimiento fundamental. Quiere decir, Tiene que digamos estar que mirando a 5, 10, 15, 20 años vista. claro, sobre todo porque además la propia universidad para su profesorado tiene que justificar una producción científica. Bueno, no, 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 no te metas, no te metas. Ya, claro, No, claro, no, no me no. meto, pero es así. Quiero decir, y la producción científica, En vamos a un, en ver, un mercado dominado por la certificación ANEC, en el que eso es. tienes que pasar más tiempo justificando tu pervivencia en el sistema, que tus logros conseguidos, pues tiene su Pero es que coña. tampoco se trata de que es que esa es la cuestión, que eso digamos que es una pescadilla que se muerde la cola, porque efectivamente esa producción científica no es relevante. A mí no me tienes que evaluar es la producción Pero no es científica relevante porque relevante. no puede serlo, Rogelio. Y la, y la, Mi producción científica depende de que, al revés, si de mi producción científica depende mi cualificación como docente, claro. ¿qué voy a preocuparme por ser un buen docente o por mantener mi cualificación? Yo he conocido a bastante gente que ha tenido que pasar por ese proceso, o sea, que se dedicaba a investigación. Y hay dos tipos de investigaciones, además. Está la investigación básica y la aplicada. Y la básica no tiene ningún tipo de rendimientos, ni de desarrollo comercial, ni viabilidad
de aplicación inmediata, es la que es, pero sí que da fundamento a la otra. Sin una, la otra no existe. Es decir, que la universidad Pero tendría que estar en el campo de la básica, yo he ¿no? De visto la, cómo profesores de proyectos hacían pasar por proyectos de investigación los proyectos que presentaban a licitaciones públicas. y yo, Y por hombre, organizar, tenían como proyecto de mucho de investigación. proyecto ahora, de investigación científica, más bien Y poco. yo, como proyecto de investigación para la NECA, pues la organización de unas jornadas en la universidad. O sea, que quiere decir que sí, hemos visto ya muchas cosas, es lo que tiene ser viejo, ¿no? Vale, y esto pasa entonces por buscar algo que nos dé más agilidad. Los másteres estos de formación permanente que teóricamente se adaptan rápido, que incorporan roles y flujos más cercanos al mercado, a lo que demanda hoy el mercado. Estamos Eh, hablando de másteres universitarios, o sea, no sí, titulaciones bueno, propias. grados que son de formación, digamos, básica y másteres que son más cercanos a lo profesionalizante. Pero es que yo no quiero un máster, o sea, yo creo que la universidad no tiene que dar máster bien, yo creo que la universidad tiene que utilizar el bien como, como un soporte básico, No, es ojo, decir, que no lo estoy justificando, si más es como abro si la me puerta de dices que hoy en si va día por ahí. Es como si me dices que hoy en día un médico lo tienes que formar en diagnóstico, en base a diagnósticos de bisturí y no de herramientas especializadas como resonancias, TACs, Claro, pero radiografía, eso te pueden tomografía. argumentar que, por supuesto, tenemos que formarnos en radiodiagnóstico, pero que no podemos olvidar la parte más... Que sepas de anatomía no quiere decir que para diagnosticar tengas que utilizar esas herramientas, porque las herramientas invasivas hace tiempo que se utilizan, sí, se utilizan como último recurso, pero no como, pero no sé, creo que, que entienda, se entiende bien la analogía. ¿Pretendes decirme que tus trabajos de carboncillo no te han cimentado una profesión como No, Dios manda? pretendo decirte exactamente eso, que no. Es decir, igual que a ti el dibujo con tirachinas tampoco te... Aunque quiero decir que si siempre Dibujo con podrás ir tira, al origen... dibujo Bueno, con con Claro, tirachinas o con tirachinas no. O sea, tiralíneas yo o con digo, no, o con tiralíneas. dibujas con tiralíneas siempre. tiralíneas o dibujas con tinta china, pero con tirachinas. Que estaría bien, ¿eh? Que estaría bien Sí, con sí, no, tirachinas. yo lo llamaría Tú me has entendido. paintball o algo así. Paintball, sí. Eso es, bueno. El dibujo Paintball con uno. tiralíneas, o sea, está en el fundamento de todo, pero ¿y qué? Después pasó el rotring, después el Fíjate, CAD. ahora mismo no está en el fundamento de todo. Ahora mismo, si hablamos de representación y hablamos de modelos, hablamos de cosas completamente distintas. Porque sí, podía entender que el dibujo con tinta, y entender con muchas comillas, podía entender que el dibujo con tinta fuese necesariamente anterior al dibujo con CAD, porque era representación y seguía siendo representación. Pero ahora mismo el modelado y la representación son cosas completamente distintas. No, porque la representación de lo que pretendía, o sea, era, digamos, la forma cutre, pobre y con la tecnología existente de hacer ese modelo. Al final la No, no, información, no, ahí voy precisamente, Rogelio, que a día de hoy la representación es completamente independiente del modelo, en el sentido que yo puedo tener un modelo sin representación y comunicarlo igualmente. Sin representación entendida como pues no, esos planos si lo de... comunicas es porque tiene una forma de representación, que no será gráfica, será de datos o lo que sea, pero tú estás comunicando una representación. Si no, no tendrías, si Pero no, no comunicas. ahí no pinta nada el estilógrafo. No, por supuesto que no, pero es que quiero decirte que vamos a ir al concepto fundamental. Un modelo, un dibujo plano con parallax y regla no deja de ser la forma en la que teníamos que crear un modelo de información, solo que la información en este caso era gráfica y datos simples no asociados, ¿vale? Para poder hacer ese modelo de información con la tecnología que teníamos en ese momento. O sea, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Yo creo que sí, bueno, yo creo que estamos hablando siempre de lo mismo. La cosa es que la tecnología un día te permita, pues, digamos, llegar mucho más lejos en ese modelo de información de lo que podías hacer antes. ¿Vale? Y modelo de asociación donde Claro, pero puedes... ¿cómo vamos a llegar más lejos si resulta que tengo a uno preocupado única y exclusivamente por la fase de proyecto, a otro de ideación, a otro preocupado única y exclusivamente por el diseño de instalaciones, de unas instalaciones que no tengo ni idea de dónde voy a meter y cómo las voy a meter, a otro preocupado por el cálculo de estructuras y ninguno preocupado porque toda esa información sea coherente?
Buena pregunta. A mí, milagritos a Lourdes. ¿No? O Claro, sea, es que al final eh, no se trata de que perdamos, digamos, por así decirlo, peso en ninguna de las asignaturas, pero sí de que algo cosa todo eso de forma, y vamos a abusar de la palabra transversal constantemente, pero sí, efectivamente, se trata de que algo cosa eso de forma global. ¿Qué pasa? Que en cuanto algo cose de forma global, entiendo que tiene que haber concesiones en cada una de las individuales y que probablemente ninguno de los individuales quiera perder su parte de peso. Algo así como el ser capaces de trabajar hacia el conjunto en vez de trabajar desde lo individual, significa que toca ceder. Y yo no veo a ninguno, bueno, a ninguno de nuestros dinosaurios cediendo en parte de su trabajo. O sea, por ponerlo en plata, que tenga una buena coordinación justificaría que no fuese un proyecto desde el punto de vista conceptual FETEN. no. Que sea un gran proyecto justificaría que no se pueda ejecutar la estructura. No, tampoco. O sea, un Vale. proyecto tiene que poder En ejecutarse. vuestra experiencia, ¿habéis visto algunos proyectos con muy buena nota en proyectos imposibles de construir? Sí, algunos he visto, sí. Se cuenta que Eh, algunos he visto. Dicen las malas lenguas Voladizos de 7 de 100 metros metros. con No, 20 de centímetros 100 de metros. espesor. Yo lo he visto de 100 metros. 100 metros. A ver, para qué quedarse corto? Ah, Para sí, que, Una para qué vez que, quedarse en algo que... una vez que te consideras por encima de las leyes de la Ya, física, una vez que ¿dónde está el puedes vencer la límite? gravedad. ¿Dónde está el límite? Ya, ¿para qué te vas a complicar? Eso es, Eh, aprovechando el día, podríamos llamarle proyectos Chuck Norris. pues sí. sí, sí, sí. No es que Porque la gravedad les no hay empuje nada a ellos. imposible. No, no es que la gravedad les empuje a ellos empujan a la gravedad. Efectivamente. No, no. A ver, al final yo creo que tampoco es tan complicado. Quiero decir, no es tan complicado, pero es muy complicado. No, Porque vamos, vamos, eh, viendo los actores que tienen que mover las fichas es tremendamente complicado. yo creo que los tres estamos de acuerdo en que el tema de la formación de la Universidad de BIM debería ser algo que sea completamente transparente, es decir, que ni siquiera suponga en sí mismo una formación en herramientas o en software, sino que efectivamente suponga una formación en cultura colaborativa, Vale, y que se voy a aplique en arrancar todas desde las donde áreas de dejas. conocimiento digamos, las áreas troncales de la formación. Y sobre eso edifiques después tú los contenidos específicos que quieras más adelante, dentro o fuera de la universidad. Pero Yo por el momento había esa la niego al cultura de 100%. colaboración. Esa La cultura niego de al 100%. Yo recuerdo vividamente el día que un profesor de una asignatura eh, humanista dentro de la carrera de arquitectura decidió y dijo el primer día de clase que no iba a admitir ni un solo trabajo escrito a mano. Bueno, pues Lo a mano, recuerdo y además a lo mano. recuerdo con Ese tío a cierto... mano, a mano Sí, sí, que no iba a permitir ningún trabajo escrito a mano. o sea, Eran ese tío trabajos de redacción o de estaría documentales. feliz hoy con la IA, ¿no? Estaría feliz con la IA hoy. Bueno, el caso es que no iba a permitir ningún trabajo escrito a mano, por mil razones, y la primera de ellas era que era impensable que un universitario no entregase un trabajo escrito por ordenador. En un momento en el que, bueno, empezaban a aparecer los ordenadores de forma masiva y en el que la única queja que había por parte de algún alumno, eh, algunos muy desairados, decían que cómo iban a obligarles a comprar un ordenador si no estaba, o sea, si no era imprescindible para hacer la carrera, cosa que a mí me abría los ojos más allá de lo posible. Pero bueno, la respuesta era que teníamos ordenadores en la sala de ordenadores y que si queríamos hacer un trabajo con ordenador teníamos medios para hacerlo. Mi cuestión era otra. Mi cuestión era, vale, en el momento en que le dicen no puedes escribir a mano, no le dicen te voy a enseñar a trabajar con Word. Eso te lo buscas por tu cuenta. Entonces, mi planteamiento es, la universidad no está para enseñarte a trabajar con Word. La universidad No, no está para enseñarte a trabajar con un ordenador. no, estamos de ¿Tiene acuerdo. sentido, y yo creo que no,
que sea la universidad que te enseñe a trabajar con BIM de forma específica o que te lo pida y que tú busques la forma de entregarlo? Yo creo que hay determinadas cuestiones que sí que deben enseñarse, por ejemplo, eh, mm, Trabajo colaborativo. exactamente. Bueno, Ah, eso no se pues, enseña, eso se fomenta. no, también se enseña. Uf, ¿cómo Sí, vas a enseñar trabajo colaborativo cuando no eres capaz de coordinarte con tu profesor de departamento? bueno, pues precisamente eso pues es lo que habrá que enseñar. Quiero decir, determinados criterios, fórmulas de colaboración. Es decir, yo creo que eso sí que se debe Rogelio, enseñar. que no saben. Bueno, que no sepan, no, ese no es el problema, no es la discusión. La discusión es si se debe o no y cómo se hace eso. O sea, sí que se puede hacer y se debe hacer. Otra cosa es que no sepan, bueno, eso es otra cosa. Porque vienen de la mayoría del profesor, digamos, del profesorado universitario viene de la época gloriosa o todavía está accede a la profesión, además, a la profesión docente en la universidad precisamente por métodos equivalentes a la época gloriosa del hombre orquesta, ¿no? Del tipo que lo sabe hacer todo, el tipo que lo sabe controlar todo, Omnímodo. Omnímodo. sí, el dios Que no omnímodo. tengo oportunidad de meter esta palabra en muchas conversaciones. Bueno, pues imagínate yo lo de meter a Kahneman, o sea, el, Pues eso a ti no te ha costado en todos estos episodios, así que no te Mm, pongas ahora, señorito. Llevo mucho sin mencionarlo, no te vengas arriba. Pero ya lo he mencionado yo Tendré que por ti. buscar, tendré que buscar otro pope de la psicología. Nosotros, Eh, cuando nosotros empezamos en la carrera, nuestras herramientas para generar un proyecto era el lápiz, la goma de borrar y el tirachinas, como dice Y el papel Rogelio, de croquis. y el papel de tirachinas. croquis. Claro, Tirachinas alguno llevó, ¿eh? las herramientas se han complicado muchísimo más. Entonces, claro, no tiene sentido enseñar herramientas. Como concepto así general, está bien, estoy de acuerdo con esa frase, pero es que las herramientas hoy en día son muy complejas, entonces pues no estaría mal dar unas ciertas nociones de determinadas herramientas. Además de, Ostras. ya lo sé, ya sé que no es popular el comentario, Ostras. pero Pero es podrías que dar formación sobre Imagínate, herramientas de forma imagínate que te enseñan genérica. a trabajar con Vectorworks. No, no, pero no pero podrías claro, ir a los conceptos fundamentales de las herramientas, a lo que tienen del mínimo sí, común múltiplo. eso es exactamente. O sea, pues intentar, oye, pues es que hay, con esta herramienta, con este surtido de herramientas, podéis modelar estas cosas independientemente de la herramienta que utilicéis. Pero entiendo que es un comentario poco Y popular. eso no acabaría forzando a que trabajásemos con las limitaciones de la herramienta en vez de forzar las limitaciones de la herramienta para conseguir lo que queremos hacer. Lo digo porque No, yo muchas creo que no estamos veces, hablando de lo sí, sí, mismo. Sí, Rogelio, sí, de yo algún me modo sí. encuentro en más de una ocasión con proyectos que son lo que son porque la No, pero herramienta yo lo creo que la permite. idea de Rafa por donde creo por donde va es no expliques Vectorworks. Vamos a explicar cómo funcionan los modeladores. No Pero tienes que hacerlo expliques, con alguno. no tienes por qué hacerlo con ninguno. O sea, Bueno, yo tengo claro que no, ojo, tengo claro que se, no. se puede Pero la teorizar, excusa es siempre esa. se puede plantear de forma teórica y no utilizar ninguno de ejemplo. Porque al final todos más o menos funcionan igual. Hay una parte de geometría, una parte de datos, hay una base de datos asociada, etcétera, etcétera. Todo eso se puede explicar perfectamente sin caer en utilizar ninguna herramienta específica, que es a donde tienes que ir, porque a fin de cuentas el que entiende ese concepto va a entender cómo funciona cualquier modelador. Vale, vamos por ahí. Y tenemos entonces a los alumnos trabajando de forma colaborativa y trabajando con herramientas de distinto tipo y pelaje porque han aprendido la parte teórica. El final de grado, el trabajo final de máster, el trabajo final de grado debería ser necesariamente colaborativo. Yo entiendo que sí. Sería deseable, sí. Toda la formación debería ser colaborativa, ¿Y cómo valoras debería ser en un equipo, trabajo colaborativo? como lo estás valorando tú en el máster en el que colaboras. Bueno, porque les planteo, digamos, hitos en los que yo voy detectando y me creo que voy detectando eh, participaciones, pero tengo mis dudas, muchas dudas. Bueno, pues igual que yo tengo dudas de que cuando alguien hace un examen, pues digamos, ese examen sea producto del conocimiento, producto de la memorística. Quiero O decir, de la que es que, chuletística. o de la chuletística, quiero decir,
que al final todo, hijo, no hay forma humana de evaluar el conocimiento de una forma 100% predecible y, digamos, sin ningún margen de error. O sea, siempre se va a colar un porcentaje bastante grande de indefinición, pero es la naturaleza del bicho. Otra cosa es que, vuelvo a insistir, en una profesión, en profesiones que son eminentemente de trabajo en equipo, porque no me imagino un ingeniero de telecomunicaciones haciendo proyectos para él mismo, o sea, los hará para un tercero, los hará para dar un servicio. No me imagino a un ingeniero de caminos haciendo puentes para cruzar él y volver él por el mismo sitio, sino que realmente lo hará porque y tendrá que colaborar con una empresa constructora, con una administración. Bueno, no me imagino, bueno, en nuestro caso ya es que, no sé, somos digamos, la orquesta que reúne todos los palos. Entonces, joder, no sé cómo a estas alturas los proyectos se hacen y la formación en la universidad es eminentemente individual, cuando debería ser coral en todos los aspectos. Otra cosa es que para demostrar que sabes calcular estructuras, pues lo hagas tú. Pero todo lo que sea desarrollo práctico de la teoría tendrá que ser de forma en equipo, o sea, en trabajo en equipo. No hay forma de soslayar esa realidad. O sea, es que no entiendo por qué sale todo el mundo de la universidad o sea, tú cuando sales de la universidad, lo primero que se te ocurrió, bueno, tú ya eres un caso raro, pero lo primero que se te ocurrió fue, no, no, yo voy a montar mi despacho, pero lo voy a hacer yo solo. No, no, en mi primer despacho éramos cuatro socios. Sí, pero no eres la rara avis. Casi todos los que estamos aquí danzando somos despachos unipersonales o Y bipersonales. ojo, cuatro socios que alguno diría, bueno, pues que tú tenías muchos amigos, ¿no? O sea, directamente no. Y Pues, tuve pues, menos después de esos cuatro socios, pero son cosas que pasan. No, a ver, a mí me llama la atención el hecho de que no se plantee de forma mucho más intensa el trabajo colaborativo. Me llama pero la ya, atención. pero eso viene incluso de los tiempos quiero decir, eso ya viene cimentado en la educación preuniversitaria, es decir, en el bachillerato, toda la formación de bachillerato y FP, bueno, no, FP no lo sé, porque no sé cómo está hoy en día para entrar a la universidad, pero todo lo que se hace en bachillerato es formación individual, no hay nada que se haga Yo en equipo. acabo de recordar precisamente el trabajo colaborativo, más colaborativo, más de grupo que hicimos, fue en una asignatura de, mm, de urbanismo y recuerdo precisamente creo que fue uno de los trabajos más gratificantes en cuanto a resultado de proceso de trabajo, precisamente por cómo se planteó la colaboración. Es que Y, tú hoy en día no podrías hacer un plan general, o sea, una figura de planeamiento si no tienes cinco millones de, co- pero cinco Rogelio, millones de colaboradores ni un proyecto. O pluridisciplinarios. sea, tú hacer Claro. hoy por hoy, hacer un proyecto completo de cero a 100 es Bueno, lo podrías hacer. extenuante. Pero otra cosa que sea extenuante, lo podrías hacer. Tú podrías coger y al fin de cuentas, por ahora la titulación te habilita para hacer todos los documentos del proyecto. Pero Ah, no puedes también te hacer, habilita no, para hacer la figura de no planeamiento. señor, porque no señor, porque hay figuras ahí necesitas informes históricos, informes de geografía, informes de biología, informes de un montón de Pero que campos no tienes que hacer sectoriales que los tú. tiene. No, no, no los puedes hacer tú. Tienen que ser de titulados del ámbito. Con lo cual, ya, o sea, ya, es que ya hay determinados ámbitos de la profesión en donde sí o sí tienes que caer en la colaboración porque te lo obliga la propia administración. Igual que cuando Vale, hablas de tengo, urbanismo, tengo, tengo esa colaboración obligada. Vamos a plantear que tengo desde el profesorado algo parecido a un EIR, que tengo mis requisitos. ¿Le exijo al equipo, al grupo de trabajo, un plan de ejecución BIM? pues no estaría mal. Es decir, plantear la formación en esos términos a mí no me parece mal. Me parece Sí, mucho más interesante que no tener nada sobre ningún criterio de evaluación, que es a lo que has estado sometido siempre. Porque si yo puedo demostrar que los requisitos de información que tú me has pedido los cumplo en la entrega, pues mira, vamos, ya empezamos a hablar sobre cuestiones, digamos, empezamos a bajar a tierra la humología, ¿no?
pero hasta ahora, o sea, los criterios de evaluación de un proyecto universitario son están entre la ufología y la No, astrología. hombre, a ver, teóricamente no me acuerdo cómo se llama el documento, pero hay un documento de asignatura en el que te dicen cuáles son los criterios de evaluación. Claro, Sí. y no hay en la asignaturas de Otra cosa es que haya visto novelas de ciencia ficción mucho más cercanas a la realidad. no había en la asignatura de proyectos, en todas las que tuvimos, o de cualquier otra asignatura que requiriese eso, pues proyectar unos EIR, lo llamamos así, pero había un programa de necesidades y incluso un libro de estilo que teníamos que leer. Y muchas veces era el- A estaba, veces incluso expreso. sí, efectivamente. Bueno, pues esto es, digo yo que El estilo era efectivamente el gusto del profesor de turno. Efectivamente. efectivamente, Pero es que efectivamente. Efectivamente, a veces lo incluso del gusto expreso. del profesor ya, o sea, es algo que no te vas a quitar nunca No, de la pero bueno, ecuación. pero si hablas en estos Pero, términos, si en la carrera hablas en estos términos de requisitos de información y Peer Execution Plan, haciendo mención o sea, teniendo en mente pues todo el bagaje que tiene estos términos, X, que sea un bagaje X, pues de alguna manera lo objetivizas, ¿no? Y ya no es tanto el criterio de un profesor, sino pues la literatura que haya sobre el tema. claro, exactamente, bajar a la tierra la homología. Pero que vamos, yo doy por descontado que parte de la evaluación de un proyecto será, pues evidentemente, el sentido del gusto del fulano que te toca en suerte y de que te es más afín a determinadas cuestiones proyectuales y otras que menos. Y no sé cómo se traslada esto a otras formaciones universitarias, pero en nuestro caso, desde luego, eso no cabe duda. Pero otra cosa mayores es que aparte de eso usted me ponga unos criterios de evaluación, que son serían equivalentes a unos requisitos de información, que sean, digamos, materializables. O Con sea, que se cumplan. claro, o Yo ya sea, no veo que sean materializables, con que se cumplan. Decía esto antes, Rogelio, el tema de que venía de atrás, que no había una formación en trabajo colaborativo en la parte de bachillerato, en la parte de la educación previa a la universidad. Sin embargo, eh, yo he escuchado pues, gente que se llena la boca a hablar el aprendizaje por proyectos. El- de hecho, bueno, mis hijos teóricamente en el cole, trabajan por proyectos, trabajan en equipos. ¿Dónde está el salto? ¿Por qué de repente un niño de 10 años puede estar trabajando con compañeros en equipo y un universitario de 18 se ha olvidado por completo de lo que es el trabajo de equipo? pues en ese periodo temporal, en donde de repente hemos convertido una educación obligatoria en prácticamente, pues digamos, en un entorno donde existen departamentos, donde existen catedráticos, donde existen digamos, unas estructuras que, como, como siempre, pues, digamos, tienen Reinos de taifas en los que cada uno... otros objetivos que son otros incentivos, como diría Menganito. Si yo soy profesor de secundaria o de bachillerato y puedo estar, digamos, Dios no con lo mucho más quiere. facilidad porque estoy hablando de temarios universales ¿no? y genéricos, que no tienen ninguna necesidad de actualización de contenidos o conceptuales a lo largo de toda mi vida profesional, pues imagínate el grado de apalancamiento que puede suponer para un sistema educativo. Es decir, en un momento determinado, pues mira, ¿cómo meneas, cómo meneas esa situación amparados además por una libertad de cátedra que aquí sí que se lleva a rajatabla? Y no es la única, está la otra, que nunca se menciona, la libertad de organización del centro, que es una libertad superpuesta a la libertad, que eso es una cosa que a mí me parece increíble, ¿no? O sea, porque ¿cuántos grados de libertad puedes tener si ya eres libre? Bueno, si eres una rótula, uno, si eres No, pero un esa empotramiento, rótula, ninguno. claro, ya bueno, pero si a una rótula que ya es libre de por sí en todas sus direcciones y sus 6 grados de libertad, le das otro grado de libertad más, ya no sé, o sea, estamos hablando ya de rótulas cuadridimensionales, porque si no es imposible entender, ¿no? Pues en el sistema educativo se superponen dos libertades, la libertad de cátedra con la libertad de organización del centro. Bueno, Pero se superpone quiere decir que no hay una que prevalezca sobre la otra. siempre prevalece la libertad de cátedra, pero si yo no ejerzo mi libertad de cátedra, siempre podrá venir el de centro a decir que tiene una libertad de organización específica. Son complementarias y se superponen.
O sea, No sé. entonces, claro, Tampoco. tú plantealo así. Yo sé, tú eres profesor de secundaria o de bachillerato, tienes Repito, Dios no lo quiera. bueno, nunca No, digas lo ahora digo por veré, por los porque yo ya críos. escupo tantas veces para arriba y me ha caído tantas veces en la cara que ya he aprendido a decir, a cerrar el pico. Pero quiero decir, tú llevas 20 años de profesión dando todo tu contenido, un contenido que aprendiste el primer año, con una metodología que aprendiste el primer año, con 7 cambios de leyes educativas que más o menos han dejado las cosas como estaban siempre, han sido más cambios cosméticos que realmente de fondo. ¿Y de verdad te vas a meter a dar clases o sea, vas a adoptar una metodología de proyectos? ¿O vas a empezar a pedirle que un texto te lo entregue en un documento de Google Docs en donde haya aportaciones de 4 personas y tú vayas por el histórico de ediciones a comprobar qué es lo que se ha puesto allí? Estaría bien. Hombre, claro, ya sé que estaría bien, ya que te estoy diciendo algo que suena súper chulo y no es tan complicado, pero eso antes verán tus ojos volar unicornios rosa, ¿vale? Que Joder, pero este si cambio. tenemos los medios, tenemos las ganas, tenemos la necesidad. Y fíjate que he mencionado una ¿Qué, herramienta, pero realmente ¿Quién lo que tiene te las estoy... ganas? qué nos falta? Y no voy a decir profesores. Ah, vale, bien, entonces no hago la pregunta. Claro, a No, ver, no lo sé. en el fondo a mí me da la sensación de que, y aquí hola a todos mis amigos que dejaron de serlo aquí, nos faltan profesores que sepan, tenemos una falta absoluta y dramática de docentes capacitados. Es que no están capacitados, o sea, están capacitados y muy bien capacitados. Quiero decir, a ver, la gente que ha estado entrando en la universidad estos años, yo no creo que estén faltas de capacitación. Rogelio, Yo creo muchos de que, los profesores que hay, de los docentes que hay a día de hoy en la universidad, son gente sin mm, ningún tipo de experiencia profesional real. hombre, no sé, Muchos, tengo que mirar el muchos. cuadro de profesores de la El universidad. ciclo del profesor universitario que empieza en soy alumno, entro como becario, me hago el doctorado, empiezo como profesor en prácticas Yo tengo justo una sensación contraria. Creo que los profesores que nosotros nos encontramos eran gente que efectivamente tenía una práctica profesional muy elevada, pero empezaron desde el principio, entraron en la universidad en sus momentos fundacionales, cuando ellos probablemente tenían el título recién sacado con alfileres, ¿sabes? Lo que pasa es que no, tú te los no. encontraste en un momento ya donde llevaban 20 años o 30 años de ejercicio. Pero Ya. llevaban 20 años dando. Piensa que o sea, que la Facultad de Arquitectura que tú conociste empieza a dar clases a finales de los 70 y tantos. Y esas transparencias fechadas en 1980 te las encontraste en el 94, en el 95. Es decir, que, sabes, que sí, o sea, ya llevaba, o sea, no eran. Yo creo que ahora mismo la selección es mejor en el profesorado que lo fue, porque, hombre, se siguen viendo Bueno, cuestiones porque antes un sabía poco lo que había. sorprendentes. Se siguen viendo cuestiones sorprendentes, como que de repente entren 2 socios de un despacho a dar clase, ¿no? Dos o cuatro. Como profesores universitarios, pero es que antes entraban familias enteras, Ya. ¿no? Y dinastías enteras. Entonces, joder, que es que que te han dado clase Pero padre, entonces, nuera si el problema no y si el problema no es yerno, el profesorado, padre, hija y yerno, o sea, joder, no sé. si el problema, bueno, eso me recuerda a las políticas más nepotistas de algunos ayuntamientos en los que Uf, trabajas. claro, sí, efectivamente, al final al que van a dejar de hablar es a mí, no a ti. Pero, pero, pero yo creo que ahora sí que, o sea, yo veo el plantel de profesores de la Escuela de Arquitectura y creo que se selecciona mejor al profesorado y con menos vicios que antes, que lo sigue habiendo y muchos. Y yo sé de procesos de selección que han nacido viciados de origen hace dos Como días. con nombre y apellidos, Rogelio. Pero Y, yo y aún a ver así si creo me que sacan la plaza y a ver si... sí, sí, Coño, estoy de ¿cómo si acuerdo. te sacan la plaza? Pero fíjate que esos, a ver si me sacan la plaza, lleva más tiempo de ejercicio profesional que los que llevaban los que entraron cuando nos encontramos nosotros. Que no, ¿Vale? Rogelio, que no. Bueno, yo creo que algunos sí. Creo que fue ay, bueno, recuerdo que donde nosotros estudiamos hubo dos plazas levantadas
competidores ajenos al nombre y apellidos que tenía la plaza. Y Oye, seguro que hay muchos más. que tú y yo sabemos que hay uno que da clases y que probablemente sobre el tema que da, que no tiene ni la más remota idea. Pero bueno, algún día invitará al café y le podremos explicar sobre por qué no tiene puta idea. Mira que lo tenía en mente, pero no creí que estuvieras hablando. Joder, pues nos leemos la mente, hijo, No, porque... pero tal cual. Y No, vale, no digo. pongamos que hay algún, no sé si decir, experto BIM. ¿Tendrían que ser expertos BIM esos profesores o tendrían simplemente que admitir que convertirse en usuarios BIM? Porque, caramba, el tema está en que muchos de los que teóricamente tendrían que entrar ahí son directamente negacionistas de ese cambio. Si No, admitimos que tuviesen ese conocimiento, necesariamente tendrían que enseñar estándares abiertos. no sé cómo explicar esto, pero es que a mí me parece que eso no puede, o sea, ser profesor universitario, que se supone que estás a la vanguardia del conocimiento, y negar la vanguardia del conocimiento es un oxímoron, ¿no? O sea, quiero decir, no puede ser, no puede ser. Es como decir, yo soy Newton y niego la ley de la gravedad. Bueno, eh, algo tiene que cambiar para que eso no pase. Si pasa, hay que cambiar cosas muy Claro, gordas. pero después te encuentras con que se tienen que formar en tantísimas disciplinas, son tan ajenos a tantísimas de ellas, cuando no directamente desprecian algunas de ellas, que dices tú, pues mal vamos. Estamos en el siglo XXI. Hoy en día se construye en No Fórmula todos, 1. no todos. Este, Un coche de Fórmula 1 se construye simulando absolutamente todo, hasta el más ridículo detalle de flujo de combustible dentro de, Bueno, Fernando Alonso creo que no, no, o no sea, se lo no, acaba de no, creer del todo. no te confundas. Quiero decirse, hoy en día, o sea, hasta el último tornillo se sabe su resistencia, se sabe su código, dónde va y cómo se coloca y cómo se fabrica. O sea, estamos en un mundo que lo simula todo, absolutamente todo. ¿Me estás diciendo que hay profesores de la escuela de arquitectura que pueden negar esa condición? Bueno, hombre, no Se sé. comenta, hay rumores, Alguno pero hay, Hay hay alguno rumores, hay. hay rumores, pero rumores, Ya no. hay sabes, rumores. las Bueno, pues malas si eso lenguas. fuese verdad, que es decir, hay profesores que hoy en día niegan que la Tierra es redonda, pues tendríamos que realmente Bueno, establecer. también te podría enseñar algunos. Podría ser también. No, quiero decir, eso no puede ser. O sea, directamente ahí hay una enfermedad y habrá que tomar las medidas correctoras para que Sí, eso no pase. claro que hay. Se llama, bueno, endogamia y la sufrimos en todas las Pero universidades. una cosa es que seas vago, a ver, yo creo que hay que hacer un distinto. Una cosa es que seas vago y no quieras actualizarte, pero que tú sepas que eso está ahí, que tiene valor y no puedas decir, no, hombre, No, porque si niegas algo lo suficientemente, un tiempo suficientemente amplio, sí. acabas convenciéndote de que es cierto, que no Eso le pasó a los existe. ingleses con el Brexit y mira qué buena solución tienen. O sea, ¿Cómo? eso le pasó a los ingleses con el Brexit, ¿no? Que dijeron, si lo piensas muy alto y dices muy alto y lo repites muchas veces que el Brexit es bueno, será bueno. Sí, Y bueno, así. después cuando te despiertas te llevas una hostia como un piano, Bueno, pero pues exactamente, pues esto es igual. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Es decir, usted no puede vale. pretender que... Es como si alguien niega, no sé, el fundamento del cálculo de estructuras porque no lo entiende, porque es un cálculo matricial que no le cabe en la cabeza, ¿sabes? O sea, mira, no. Alguno caberle cabría, lo que pasa es que entenderlo tampoco crees que lo tiene tan fácil. Se me ocurre a mí, tenemos todo esto ya medio montado. ¿Cómo evitamos que sea, digamos, un cebo muy propicio o un objetivo muy apetecible para marcas de software? Porque a partir de aquí, claro, empezaríamos a ver desfilar a toda la playa de comerciales de las grandes marcas diciendo, ostras, que yo quiero que sea el mío el que mande. Y empezaríamos a ver la colección de visitadores médicos recomendando, mira este medicamento tan bueno para las náuseas del embarazo. Mira, lo que tienen que estar es todas. O sea, la forma de evitar que ninguna de ellas tenga posición dominante es que estén todas. Pero ¿cuántas visitas de Autodesk, Graphisoft o Nemescheck vimos durante nuestros años de carrera? O de Rotring y Stadler.
No sé qué. Ahí ese Mm. señor de coleta hizo su Sí, cursito de sí, Allplan, yo hice mi sí, cursito de sí. ArchiCAD. Pero bueno, pero que no, al final venían y a quien convencía, a quien tal, pues se iban Pero no era parte a esa estructural charla. del sistema. Pero claro, efectivamente, es que eso es distinto. De aquella éramos bichos raros haciendo cosas de bichos raros. Hoy en día, Sí, ahora solo somos bichos raros. bueno, seguimos siendo bichos raros, es verdad, pero quiero decir, estaríamos hablando de un entorno donde, digamos que los fundamentos de la colaboración y del trabajo colaborativo, de lo que es un modelo de información, estarían ya asentados y esta gente vendría a sembrar sobre un campo abonado, no sobre el erial que era antes, que Sí, sí, o sí, de sea, acuerdo. Bueno, sí, sí, y sería una forma de descargar que la formación en herramientas es formación en herramientas y la metodología es la metodología. Son dos cosas distintas, tienen que ir por caminos distintos. Una es fundamental y transversal, la otra es específica y coyuntural. Y a partir de ahí, pues, digamos que, hombre, no sería un mal punto de partida para lo que sale de la universidad. No sé, por ir cerrando, podemos estar de acuerdo en que la universidad debería formar criterio, definir requisitos y variedad de información. Podemos estar de acuerdo en que el dominio de un botón o de un software puede aprenderse trabajando. Podemos estar de acuerdo en que hace falta pegarle un buen repaso a los currículums y sobre todo pegarle un repaso sentándonos todos a hablar de cómo ceder un poco de espacio para que todos salgamos ganando, o directamente es imposible. Yo creo que estamos de acuerdo en todo lo que decías antes y yo lo único que creo es que para que eso pase, la cultura de la colaboración tiene que ser algo que se mame desde pequeñito. Tú Joder, no pero la comes al- cultura, yo mira, cada tú vez no que digo lo de cama- la cultura de colaboración pienso, vale, la vamos a cul- la colaborar, pero vas a colaborar tú conmigo. No, eso no es Sí, cierto. Quiero decir, Rogelio, eso es lo que pero ves eso en es el porque día a tu día. cultura, tu Colaboramos cultura, todos, pero colaboramos con mis reglas. ya, pero es que tu cultura colaborativa está así, a monte, como diría mi aldea, Sí, está a sí, ¿no? monte. Entonces, claro que pasa eso, pero precisamente para que eso no pase, lo que hay que es educar en eso. Es decir, los procesos educativos son procesos a largo plazo que producen cambios Largo plazo. culturales, Sabes a que el largo largo plazo y plazo que y la producen mente cambios humana son culturales. incompatibles. No, no, pero sí se consiguen cambios a largo plazo y cambios educativos de mucho calado a largo plazo, quiero decir. Pero lo que pasa es que llevan años, no se hacen, llevan generaciones a veces. Lo que sí está claro es que si no hay un proceso educativo, no se producen esos cambios culturales. A mí me recuerda a por qué no comemos saltamontes o por qué no comemos gusanos. Porque tenemos ternera, no te equivoques. Y porque culturalmente, pero es que aunque no la Rogelio, tuviéramos porque tampoco, tenemos cerdos y terneros. si no la tuvieras, habías pasado Que no hambre. tuviera, tendría que comer unos saltamontes. Bueno, ya veríamos. A ver si no prefieres caldo Y de ortigas. acabaremos comiendo unos saltamontes. A ver si no preferías caldo de ortigas. Quiero decir, pero Bueno, no es caldo de como, nunca ortigas. los comerás como un tipo de Asia que come pulpitos crudos. Vale. O sea, no. La Eso ya me cultura, iba a costar más, ¿eh? claro, la comida es una cuestión cultural. Pues la colaboración es una cuestión cultural. Todo aquello que no amamaste culturalmente desde los orígenes, cuando llegas a una Sí, sí, mentalidad ya sí. formada, es difícil que lo puedas asumir. Pues esto es igual, la colaboración ya tiene que venir desde mucho antes y no perderse por el camino. Y Pero que esa me forma, sorprende, que lo hemos comentado, en primaria, en infantil en primaria hay un enfoque, no sé si mayoritario, pero por lo menos en mi experiencia hay un enfoque hacia ese trabajo en grupo. Llegamos a secundaria, se pierde. Y llegamos a la universidad y se agudiza donde más se casi pierde es con en el la bachillerato, individualidad. porque el bachiller ha dejado de tener otra función que no sea la preparatoria Ya, eso sí para ir que a la es cierto. universidad. Y eso es un proceso individual. Por lo tanto, no tiene mucho, en realidad no tiene mucho sentido en el bachillerato, porque el título de bachiller no vale para nada No hoy en tiene día. sentido con el enfoque Con el enfoque actual. que tiene, que es pasar a ser un estudiante universitario. Y eso solo puede, dado que el examen de acceso a la universidad es individual, pues estás 2 años formándote por ese examen. Y eso, pues, la Y vida es así, después te está llena de pasas estas 5 años de situaciones. universidad preparándote para decir si la quieres con patatas grandes o pequeñas. Eso es. A ver, es un problema porque, bueno, hay algunos que defendemos en los foros en los que nos invitan y en los que tenemos algo de voz en que el acceso a la universidad tiene que ser universal, no tiene que estar discriminado por una prueba o por una forma de evaluación que evalúa competencias previas, o sea, es el perfecto axioma de Murphy, digo de Peter, evalúa competencias previas, no las competencias que necesitas al sitio donde vas. Entonces, pues, Tengo que demostrar lo bueno que soy nadando para poder entrar en la Academia de Música.
Pues sí, efectivamente. Sí, sí, Y no, al final eso es es algo una parecido. cuestión que por ahora, pues es una de las frustraciones más grandes que tengo porque, aunque lo cuentes así, hay mucha gente que ve otras cuestiones que son completamente anecdóticas comparado con el perjuicio y que el beneficio que producen es infinitesimal al lado del perjuicio que causan. Rogelio, es que precisamente cuando estábamos hablando de educar en el trabajo colaborativo, a mí lo que me venía a la cabeza es, claro, pero es que cuando tenemos que ponernos de acuerdo tres y tú tienes clarísimo cuáles son los beneficios, pero tienes que ceder esos beneficios a cuenta de agendas completamente aleatorias y carentes de ningún sentido, solo por ponerte de acuerdo, estás dejando de llevar el camino que se supone que es correcto. ¿Por qué? Por conseguir un acuerdo. Es que el acuerdo a veces no es el consenso, es mira, es que la idea esta es buena por más que no te guste. El tema es que todo eso es estudiable, porque todos esos escenarios se pueden plantear, se pueden practicar y se pueden estudiar. Y además hay teoría científica que está para apoyar determinados escenarios, está la teoría de juegos, está, es decir, hay un montón de contenido que no llega por ciencia infusa, que es que Ya, hay pero que. eso es como las leyes, se aplican mucho, pero se leen poco. Bueno, pero en este caso o sea, tú puedes hacer prácticas sobre esos escenarios y puedes realmente forzarlos y ver cuándo se aplican unos y cuándo otros, pero eso no se puede aprender, no viene incorporado en el, En el ADN. exactamente, o sea, es algo que hay que formarse. Es que esto, como todo, lo que pasa es que había determinados campos de formación que en el siglo XX eran importantes, cuando tú y yo fuimos a estudiar allí, cuando Rafa también vino a estudiar allí, y que evidentemente 25 años después, 30 años después, no tiene ningún sentido. O sea, y en cambio hay otros que en aquel momento pues igual no estaban, no eran tan necesarios y hoy en día son competencias básicas. Pues habrá que actualizar los planes de estudio, las herramientas, los tutores y profesores y asumir que eso es fundamental. Pues mira, si algo me queda claro después de esto es que el problema no es si BIM debe estar en la universidad, sino cómo debe estar. Que el problema no es una asignatura o un cambio en la forma de enseñar, es entender que hay otras formas de trabajar, hay otras formas de hacer lo que hacemos todos los días y al final seguro, lo que sí es seguro es que BIM no va a enseñar software, va a enseñar a pensar en datos, va a trabajar con otros, va a tomar decisiones con lo que tenemos, con las decisiones, con la información que tenemos, pero lógicamente tendríamos que tenerlo estructurado y eso no se llama BIM, se llama colaborar y no se resuelve con un tutorial ni con un cursito de YouTube, lo que tú dices, se resuelve cambiando la cultura. A fin de cuentas es cambiar cultura, cambiar forma de trabajar y de enfocarlo. Y con mucho tiempo, porque efectivamente Y lo que pasa con es que tiempo, claro. el tiempo Pero es que nos sobra yo porque sigo ya vamos pensando, tarde, pero yo sigo pensando que el ser humano no tiene la capacidad de pensar a largo plazo. eso lo decía un tal Daniel Kahneman. Ya, pero bueno, al final se me van quedando las cosas. Y Rafa, Rogelio, gracias por evitar que esto se convierta en una jaula de grillos y aportar cierto equilibrio entre criterio, experiencia y, por supuesto, mala leche. Bueno, mala leche. Nada, un Es placer. lunes. Es Es lunes. lunes, Estamos de todavía es duelo. lunes. Estamos de duelo Estamos de porque duelo, efectivamente. nuestro Hoy nuestro cerramos con ese patrón. punto agridulce con el que arrancábamos. Se nos ha Ay, ido Chuck, o eso dicen, porque todos sabemos que Chuck no se va, cambia de fase, y posiblemente ahora esté coordinando el Gemer Digital definitivo, ese sin interferencias, donde todos los modelos encajan y donde ningún IFC falla en la exportación. Queda el listón alto, muy alto, así que a ti, oyente, hoy te dejo una pregunta. Si tuvieras que volver a la universidad, ¿crees que saldrías mejor preparado para trabajar en BIM? Hoy digo. ¿O seguirías aprendiendo lo que realmente importa cuando te enfrentas a un proyecto? esa pregunta es de una maldad Lo sé. Es de una Y con maldad. esta nosotros nos vamos. Qué cruel. Nos vamos a seguir peleándonos con modelos, estándares y todo eso que no encaja nunca en el plan de estudios. Un saludo y gracias por acompañarnos una semana más y hasta el próximo episodio de BIMRAS. El podcast que Chuck Norris ya no escucha, pero que si pudiera probablemente nos corregiría las interferencias.